La ciudad en los 15 minutos es un concepto nuevo y novedoso. Nuevo es porque es contemporáneo, porque ha aparecido en tiempos muy recientes, y novedoso porque trata de aportar una visión, una mirada diferente de las miradas convencionales, o por lo menos algún matiz sobre las miradas convencionales que hay en lo que refiere a la planificación urbanística, ¿no? Estamos hablando de un concepto orientado a el hacer ciudad, a tratar de controlar los procesos de la ciudad, a tratar de mejorarlos y corregir lo que no es bueno para la ciudad. Y bueno, en esto hay que aclarar por ahí también dónde se origina y quién es el que aporta la idea, ¿no? Quien aporta la idea es un profesor que se llama Carlos Moreno, es un franco-colombiano que trabaja en la Sorbona, que además es asesor de la alcaldesa de París, y es un matemático, no es un urbanista, ¿no? Entonces lo que trabaja Moreno tiene que ver justamente con una interpretación en términos matemáticos de lo que significan los desplazamientos en la ciudad, lo que significa las actividades en la ciudad. Y bueno, él se concentra en esta cuestión de intentar encontrar en esa modelización una ecuación que resulte eficiente y que mejore las condiciones en las que se desarrollan las actividades habituales en la ciudad, las actividades del día a día. Entonces, lo que Moreno intenta establecer es justamente un nivel de confort en cuanto a los tiempos de desplazamiento para hacer el recorrido de mi casa al trabajo, del trabajo a donde debo hacer las compras, donde obtengo algún tipo de servicio urbano, ya sea de salud, de educación o lo que fuere, ¿no? Y establece este rango de 15 minutos como un modelo deseable, ¿no? Como una situación deseable para el desarrollo de las actividades urbanas habituales. Entonces aquí mi primera observación, ¿no? Esto es así en el contexto donde Moreno hace sus estudios, que es en general en París y luego en algunas otras grandes ciudades. Y esto merece una aclaración porque ese rango de 15 minutos en algunas ciudades significa una idea razonable de desplazamientos y en otras puede ser exagerada o en otras insuficientes. De hecho, para venir de Paraná a Santa Fe bastan media hora o unos minutos más. Yo vivo en la ciudad de Esperanza y para venir a trabajar todos los días apenas unos 40 minutos me alcanzan, ¿no es cierto? Entonces los 15 minutos, y cambié de ciudad, ¿no? En ambos casos estoy cambiando de ciudad. Suele hacerse una broma con respecto a que hay pueblos tan chicos que son de primera porque si uno pasa a otra marcha del auto se terminó el pueblo. Bueno, entonces el rango de los 15 minutos necesita hacer algún tipo de ajuste referido a la escala, al tamaño de la ciudad. Esa es la primera cuestión. Y como bien nos explica el arquitecto Miguel Rodríguez, la cuestión de la escala de la ciudad es importante para intentar primero entender este concepto de ciudad de 15 minutos y luego problematizarlo, bajarlo a nuestra realidad o traerlo a nuestra realidad latinoamericana y regional de las ciudades del interior, ciudades de escala intermedia como pueden ser Paraná, Santa Fe o hasta Rosario y los problemas de movilidad que esto tiene. ¿Cómo bajar este concepto a nuestro contexto y tener en cuenta todas las cuestiones políticas, económicas y sociales de nuestras ciudades? La otra cuestión también tiene que ver con las complejidades de cada ciudad. Hay ciudades como el caso de grandes metrópolis europeas, París, Londres, donde bueno, son ciudades cuya prestación de servicios, para decirlo de alguna forma, su área de influencia, a dónde llegan estas ciudades con su capacidad de ofrecer los servicios urbanos, obviamente excede de las ciudades en las que nosotros estamos acostumbrados. Es decir,
Londres, por ejemplo, es una ciudad global. Por Londres pasan flujos de decisiones económicas, comerciales, de poder, lo mismo que París, donde la idea, digamos, de complejidad es tan grande que la eficiencia de los 15 minutos puede resultar algo muy razonable, muy deseable poder moverse en una ciudad de semejante complejidad en solo 15 minutos para acceder a lo que uno necesita, suena muy razonable. En otras ciudades de menor complejidad esto termina siendo relativo, ¿no? Tal vez uno pueda aspirar a desplazarse en menos tiempo y lograr lo que necesita. Pero asociado a la complejidad, y ahí creo que sí hay que aceptar, digamos, lo que hay en el fondo del pensamiento que propone Moreno, hay una idea que tiene que ver con descongestionar las áreas más tradicionalmente congestionadas de la ciudad. Los niveles de congestionamiento en grandes metrópolis no se dan exclusivamente en su área central, sino en distintas otras localizaciones. No así en ciudades más parecidas a la nuestra, ciudades de tamaño medio, intermedio, donde la mayor complejidad y la mayor densidad de actividades se da en las áreas centrales. Entonces no parece malo, no parece algo descabellado decir, bueno, ¿qué pasa si para hacer que los desplazamientos se reduzcan, sacamos un poco de esa complejidad e iniciamos un proceso de descentralización y de reconcentración de usos en determinados lugares estratégicos de la ciudad para que los vecinos, los usuarios no tengan que hacer los grandes desplazamientos centro-periferia o entre áreas internas de la ciudad y que puedan desplazarse con mayor agilidad en los lugares donde tienen su residencia y poder ir al trabajo en tiempos razonables o poder acceder a áreas comerciales o de servicios en tiempos más razonables. Me parece que allí está aquello que nosotros, desde nuestra perspectiva latinoamericana, con las condiciones de desarrollo o subdesarrollo que supimos conseguir, podríamos utilizar, reinterpretar, adecuar las aspiraciones que hay detrás de los estudios de Carlos Moreno y traerlos a nuestra realidad, ¿no? Y básicamente para entender las propuestas que se estudian al problematizar esta cuestión de la ciudad de 15 minutos y los temas urbanos que vivimos día a día aquí en la ciudad, en cada embotellamiento, en cada demora, en cada conflicto que hay con el transporte público y el análisis de distintas maneras de desenvolvernos en la ciudad, tiene que ver no solo con la escala, sino también con el concepto de descentralizar o de lograr multicentralidades, que no esté todo el foco de la tensión urbana puesta en un solo lugar. Le consultamos al arquitecto y urbanista Miguel Rodríguez si se pueden lograr en ciudades como las nuestras estas multicentralidades. Yo creo que se puede pensar, digamos, insisto con esto, ¿no? En términos relativos vinculados a la complejidad. El término ciudad intermedia es un término que necesita muchas aclaraciones, ¿no? No cualquier ciudad es intermedia por una cuestión de tamaño o por una cuestión de complejidad. Las ciudades intermedias tienen otras características. Pero bueno, cualquier ciudad que supere los 50.000 habitantes, por ejemplo, entre 50 y 100.000 o entre 100.000 y 500.000 habitantes, como es el caso de Santa Fe, por ejemplo, también ahí podríamos incluir a Paraná y otras ciudades de nuestra provincia. Creo que sí, que se puede pensar una redistribución de los usos y las actividades en su geografía que haga más sencilla la circulación. Ahora, eso solo no basta. Es decir, nuestras ciudades arrastran por mucho tiempo un déficit muy grande en materia de movilidad urbana, en términos de cómo están dispuestas o cuál es la infraestructura para el transporte y cuál es el sistema de transporte. Entonces, pensar solamente que el descongestionamiento, la descentralización de las actividades resolvería el problema,
cuanto menos hay que decir que es insuficiente. Habría que pensar en una mirada integral de los problemas, del uso del suelo, de la distribución de las actividades, las posibilidades de desplazamiento, los sistemas de transporte, la infraestructura de transporte, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos algo que no podría llamarse equivalente a lo que sucedió en la ciudad norteamericana, donde la irrupción del auto modificó la organización de la ciudad drásticamente, ¿no? Y le permitió un avance de lo urbano sobre el territorio que aún hoy tiene consecuencias que deben ser mitigadas, en algunos casos consecuencias adversas. En nuestro caso, el uso del automóvil o la sobreutilización del automóvil muchas veces es por ausencia de sistemas públicos de transporte. Es decir, no te queda otra que para llegar temprano o para poder manejar más o menos tus tiempos, sino que los tiempos de transporte manejen los tuyos, apelás a tu vehículo individual a veces, de manera individual, lo cual es más grave todavía. Pero, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Voy a usar la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene, podríamos decirlo de alguna forma, 3 empleadores muy fuertes, muy potentes. Uno es sede del gobierno provincial. Por lo tanto, las dependencias del gobierno provincial implican una gran cantidad de gente desplazándose a trabajar todos los días. También tiene un gobierno local importante. La Municipalidad de Santa Fe también concentra una gran cantidad de personas que todos los días se desplazan. El otro es la Universidad del Litoral, que también tiene significa una gran confluencia de gente y de gente desplazándose. Si nosotros pudiéramos ordenar más o menos los tiempos en que estos desplazamientos se producen, es decir, los tiempos de trabajo, los tiempos de desplazamiento, mucho podríamos ganar en materia de eficientización del sistema de transporte, con el solo hecho de mejorar o de poner de manera coordinada los tiempos de ingreso y salida en los horarios de trabajo. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que tienen que movilizarse más de una vez por día, a veces a sus casas de estudio, a sus facultades, por un problema de organización de las cursadas. En la cantidad de funcionarios que tiene tiempo concentrado o a veces tiempo repartido, o demasiado concentrado el tiempo en horarios donde se superpone con otras actividades. No es solamente decidir desterrar el automóvil, cambiarlo por la bicicleta, mejorar las líneas de colectivos. Es complejo el tema. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de una mirada integral. Y si tenemos que plantear nuevas centralidades en nuestras ciudades, se nos vienen a la memoria muchos ejemplos que podemos ver de zonas de la ciudad que fueron desarrollando infraestructura y servicios comerciales, financieros, urbanísticos y que terminan planteando justamente esta lógica de las nuevas centralidades. Por ejemplo, la zona del puerto de Santa Fe, que realmente pasó a tener muchísimos servicios que antes carecía, o la misma zona del puerto de Rosario, o aquí en la ciudad de Paraná quizás encontremos también algún ejemplo similar. Pero lo cierto es que son zonas de cara al río que tienen interés en el mercado inmobiliario o para el mercado inmobiliario. Y le consultamos al urbanista Miguel Rodríguez si se pueden desarrollar estas infraestructuras urbanas en zonas que no son interesantes o que potencialmente no están dentro del radar del mercado inmobiliario. ¿Es posible esto? Si solamente se trata de una decisión gubernamental del Estado como principal responsable y procura imponer una concentración o una redistribución de la concentración de actividades en el territorio sin establecer algún diálogo o algún consenso o algún equilibrio con los demás actores que construyen la ciudad, el proceso va a ser muy difícil. Entonces, no es solamente identificar aquellos puntos que creemos que son los ideales para que se produzcan estas desconcentraciones y luego hacerlo.
Hay que tratar de identificarlo, tratar de negociar entre los distintos actores del mercado, actores del tercer sector. No solamente las inmobiliarias se preocupan por el desarrollo de la ciudad, las vecinales también, muchos colectivos de ciudadanos interesados por mejorar su calidad de vida, el Estado, la academia. No es sencillo, digamos, no es un proceso lineal y que una única racionalidad es suficiente para lograrlo. Hay que negociar, hay que dialogar, hay que tratar de encontrar un equilibrio indispensable por una cuestión básica. La ciudad es una construcción colectiva. La ciudad no la construye el que cree que es más fuerte. Siempre va a encontrar una reacción. Siempre hay conflictos en la ciudad. Entonces, la toma de decisiones es un camino de mucho sinuoso, de muchas idas y vueltas y de permanente negociación. Entonces, para mí debería ir por ahí la cosa, no solamente por decisiones brillantes, ¿no? Sino por decisiones consensuadas, sólidas, asumidas por todos. Y en distintos programas de Proyectar hemos problematizado las miradas urbanísticas en cuanto a la necesidad de densificar las ciudades en su zona centro o promover la expansión en la periferia. Esto es una lógica que funciona por oposición, pero que la vemos muy real en muchos problemas y abordajes de los desarrollos y del crecimiento de las ciudades. Le consultamos al docente universitario Miguel Rodríguez si es oportuno traer este problema o esta distinta mirada de la ciudad, de la necesidad de densificar o de expandirse bajo la lógica del concepto de ciudad de 15 minutos. La densificación no necesariamente está asociada a procesos de congestionamiento o superposición de actividades. Bueno, nosotros vivimos una experiencia muy particular. En la mayoría de las ciudades latinoamericanas esto sucede. La densificación está vinculada al uso del suelo para viviendas. En otras latitudes, digamos, la densificación está asociada al valor del suelo y al uso para actividades productivas. Eso tiene sus particularidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mientras aquí nosotros la densificación está asociada no solamente a más cantidad de metros cuadrados construidos, sino a mayor cantidad de población, de permanencia en un determinado punto de la ciudad. En el otro modelo al que me refería, la acumulación de metros cuadrados, la concentración de metros cuadrados construidos, no está asociado a un uso permanente de la población, no está asociada a la presencia permanente de población, sino temporal. Es decir, la gente va a trabajar a las grandes áreas y centros corporativos y luego se retira. Entonces, eso genera otro tipo de problema. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no solamente un problema de desdensificación, de sacar densidad poblacional o de densidad construida. Vuelvo a lo mismo, es un problema de mayor complejidad. Se trata de descongestionar, y cuando hablo de descongestionar me estoy refiriendo a sacar determinadas actividades, a lo mejor de áreas centrales o que están concentradas en un punto de la ciudad, y sacar la actividad hacia otro lugar. No quiere decir necesariamente que desplacemos la población. Debería ir articulada, digamos, ambas dimensiones, ¿no? O ambas situaciones.